Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos a este programa en vivo a través de las redes sociales de Plan B. Saludamos a Juan Carlos Calderón. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, amigas. Bienvenidos nuevamente a esta edición diaria de revista Plan B en vivo. Estamos listos para conversar con ustedes primero los acontecimientos del día y uno de los temas centrales que marcarán esta semana el debate en la Asamblea sobre las leyes urgentes, las dos leyes urgentes que envió el gobierno nacional para afrontar la crisis, Fermín. Así es, y para tratar este tema, damos la bienvenida esta noche a dos miembros de la Asamblea Nacional, la asambleísta Elizabeth Cabezas de Alianza País. Buenas noches, asambleísta. Qué gusto, buenas noches, Fermín, Juan Carlos, un gusto estar con ustedes y acompañarles hoy. Y el asambleísta por Pichincha, Fabricio Villamar. Buenas noches, asambleísta. Qué gusto verles. ¿Cómo están, Elizabeth? Buenas noches, amigos. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Buenas noches, Fabricio. Bienvenido. Vamos a conversar con los asambleístas en breves momentos más, pero para empezar, como siempre, pasamos revista a los sucesos noticiosos del día de hoy. Como es nuestra costumbre, vamos a revisar las cifras relacionadas con la epidemia del coronavirus en Ecuador. Estas, recordemos, son cifras oficiales del gobierno. Los casos que el gobierno reconoce como confirmados, 31.881, de los que 22.981 han sido diagnosticados por medio de PCR, por pruebas de laboratorio, y 8.900 por medio de pruebas rápidas. El gobierno también ha descartado 34.279 casos por medio de PCR, 23.279 y por medio de pruebas rápidas, 11.000 cerrados. El gobierno reconoce o anuncia la recuperación de 3.433 personas, ha dado de alta hospitalaria a 2.036. Estas son las cifras. Finalmente hay que destacar que afirman haber tomado 80.171 muestras para COVID. Esto con relación a las cifras nacionales. Tenemos también el detalle de las 6 provincias más pobladas del país hasta por medio también de las pruebas de PCR. Queremos aclarar que en este caso el gobierno reporta solamente los resultados de PCR que son internacionalmente aceptados como los resultados válidos para el diagnóstico. Los casos se siguen concentrando en Guayas, que ha pasado a los 14.000 casos, Pichincha 1.732, Manabí 1.382, Los Ríos 1.282, El Oro 643 y Azuay 669, para un total de positivos diagnosticados por PCR de 22.918. Con relación a los fallecimientos, tenemos 2.905 personas que han fallecido en el Ecuador, 1.569 diagnosticadas con COVID y 1.336 como probables. Queremos aclarar, ustedes pueden ver las curvas de probables y fallecidos que se cruzan, tiende a disminuir la de probables, pero no es que el gobierno lo que está haciendo es redistribuyendo las personas fallecidas, ¿no? Las personas que estaban en probables las están colocando en confirmadas, y eso es lo que produce esta distorsión de las curvas, pero realmente no es que se ha reducido la mortalidad como podría creerse en un primer golpe de vista, Juan Carlos. Claro, de hecho, lo que tenemos ahí es que hay más confirmación cada vez más de muertes por COVID-19 y lo que el gobierno ha estado precisamente, o el sistema de salud en realidad, verificando las causas de muerte de los probables COVID. Aquí hay otros temas, Fermín, que deberíamos pasar revista, más allá de la epidemia, porque esto es una triple crisis, en realidad una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social. Efectivamente, hoy el país empezó el famoso periodo de distanciamiento, todavía nominalmente, porque en realidad casi todos los cantones han entrado en rojo a esta semana de mayo, y de alguna manera los COEs cantonales están pensando que cada semana ellos van a evaluar cómo se mueve la
la epidemia. Hay tres factores, básicamente, para ir soltando la cuerda, como diríamos, de la cuarentena obligatoria. El uno es la cantidad de pruebas que se puedan hacer, pruebas PCR, para hacer un cerco epidemiológico adecuado. El otro tiene que ver con las medidas de seguridad y protocolos, tanto personales como empresariales, institucionales, laborales, que debamos tener. Y la tercera es la situación del sistema sanitario, de la infraestructura sanitaria en cada ciudad. Entonces, esos son los tres elementos que evalúan los COEs cantonales. Y esto va dándose acompañado de un poco de problemas que se han dado como impacto sobre esta crisis, y es precisamente el tema de los recortes fiscales que se han venido operando. Hemos tenido ya acceso a por ejemplo, a partir de la reducción de presupuesto, casi $100 millones para las universidades en el Ecuador, donde ha habido un reclamo fuerte de todos los estamentos universitarios del país, y como consecuencia de ello, la doctora Silvia Vega acaba de presentar su renuncia al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Tenemos la renuncia en nuestras manos, y su argumento central es que precisamente los recortes afectarán o impactarán definitivamente, tanto como se ejecutan en la docencia, básicamente, porque implicará el despido de muchos docentes que estaban a contrato, en la calidad de la educación, y para ella es muy complicado seguir con los procesos de mejoramiento educativo, de vigilancia de esta calidad en estas condiciones, Fermín. Sí, eso dice la renuncia de la doctora Vega, y ha habido también rechazo por parte de varias instituciones de educación superior a este recorte por parte del gobierno. Otra noticia que tenemos el día de hoy, tiene que ver con la reunión del Consejo de Seguridad Pública por pedido del presidente Moreno, Juan Carlos. Efectivamente, después de 2 meses de que esta crisis ha tenido los impactos que ha tenido, las consecuencias tanto en humanitarias cuanto en salud y en la economía, ha llevado a que el presidente por fin convoque al Consejo de Seguridad Pública, que según la Ley de Seguridad del Estado está conformado por 10 personas. La noticia ahí es que estas 10 personas son el presidente, el vicepresidente, 4 ministros de Estado, básicamente Defensa, Gobierno, Cancillería, y un ministro coordinador, que no existe, un ministro coordinador de Seguridad, que ya no existe ese cargo, y el jefe del Comando Conjunto, el Comandante General de la Policía Nacional, y los presidentes de la Asamblea Nacional, presidente de la Asamblea Nacional y la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Aquí hay dos informes que han preocupado sobremanera al gobierno, al Ejecutivo, en el tema sanitario y sobre todo en el tema económico y las amenazas a la seguridad integral del Estado. Nosotros acabamos de publicar un informe en el cual el exdirector de inteligencia que dirige, Mario Pazmiño, que dirige el Observatorio de Seguridad Integral del Estado, advierte sobre 6 escenarios graves para la seguridad e integridad de los habitantes del Ecuador, llegando a un extremo de posible disolución social, incluso disolución de la nación, si es que la crisis no se soluciona de la mejor manera. Tiene que ver mucho con los impactos económicos, con la situación psicosocial de los ciudadanos, todo lo que quedó represado, por ejemplo, en las protestas de octubre, y todo lo que estaría por venir sobre la crisis económica. En ese sentido, este día se reunió, digamos, no ha habido noticias todavía, teníamos la noticia de la convocatoria, porque las reuniones estas del Consejo de Seguridad son clasificadas. Depende, pueden también hacerlas públicas si es que así lo desearan, pero de hecho son clasificadas, y hay un pacto de confidencialidad, un compromiso de confidencialidad ahí, y no se informa en general, pero veamos qué va a pasar con esto. Esas son las situaciones, Fermín. Es un giro en la política, es una situación en la cual el análisis de inteligencia que mencionamos
señala que los COE, el COE nacional y tanto también los COEs cantonales, de alguna manera han visto sobrepasadas sus posibilidades, sus recursos, llevar adelante el control de la población, porque efectivamente si hoy seguimos en semáforo rojo, la ciudadanía, como decía el comercio en la titular la semana pasada, la ciudadanía está en amarillo y en muchos casos está en verde. Entonces, y hoy ha salido mucha gente también ya pensando que este 4 de mayo empiezan a descongelarse las actividades. Entonces vamos a ver un proceso de transición, a mi criterio, más temprano que tarde, en el sentido del congelamiento, o descongelamiento, perdón, de las actividades, Fermín. Yo creo que estas amenazas a la seguridad nacional tienen que considerarse, sobre todo por la emergencia de regionalismos y de divisiones que pueden ser atentatorias para la unidad del Estado Nacional. A propósito de la circulación en Quito, el alcalde Jorge Yunda ha precisado que solo los taxis formales pueden circular en Quito, es decir, no pueden circular los taxis de aplicaciones como Uber, alegando razones de seguridad y de más que todo de bioseguridad de los pasajeros y los conductores. Efectivamente, de hecho, las cooperativas de taxis formales en realidad han llegado a un intenso proceso de bioseguridad en sus unidades. Algunas de ellas ya llevan inclusive una separación, como en los taxis de Nueva York, ¿no? Esos que se ven en las películas que te separan al pasajero del conductor, y las formas o los formatos en los cuales deben conducir los taxis, y hay un compromiso y una corresponsabilidad de las cooperativas y sus agremiados para que esto funcione adecuadamente. Dependerá de ellos, en realidad dependerá de todos y cada uno de nosotros que cumplamos bajo la consigna que ha puesto el propio municipio de disciplina para volver. Pero tenemos que disciplinarnos para, de alguna manera, salir con seguridad y salir en las mejores condiciones, Fermín. También ha causado hoy escándalo en la detención de 14 personas en el caso de la compra de fundas para cadáveres con posible sobreprecio. Recordemos que los medios denunciaron una compra de fundas para cadáveres a $148 cada una, lo cual ha llamado mucho la atención porque al parecer este tipo de envoltorios mortuorios solamente cuestan $10 o $15. Se ha realizado un allanamiento, varios allanamientos, y se ha detenido a 14 personas. También se oficializó en el IES que Jorge Watted ha sido nombrado presidente del IES, del Consejo Directivo del IES, delegado del Ejecutivo, y recordemos que esto de las fundas para cadáveres ocurre precisamente en un hospital del IES, en el Hospital Los Ceibos de Guayaquil. Así es, Fermín. Yo creo que de aquí demos paso ya a nuestros invitados para hablar del tema que preocupa mucho, y como nos decía la economista Elizabeth Cabezas, asambleísta y expresidenta de la Asamblea Nacional, que el tema de este proyecto llamado de ayuda humanitaria es el que más seguimiento mediático ha tenido, pero que el otro proyecto de reforma de las finanzas públicas tiene temas de fondo que implican un control de gasto muy fuerte vinculado a la seguridad social y vinculado también al manejo autónomo de los municipios. Y ese es un tema fuerte. Es la segunda o incluso tercera ocasión que el gobierno insiste en enviar esta forma de control del gasto, y esto ha llevado a cuestionamientos muy fuertes, por ejemplo, de la seguridad militar, de los militares, del ISFA, del ISPOL, etcétera, etcétera, y también de los GATS. Entonces, damos la bienvenida a Elizabeth Cabezas y Fabricio, y quisiera que por cada uno de ustedes nos hiciera un corto diagnóstico de cómo vengamos proyectos. Primero, cómo le ven desde la postura del Ejecutivo, qué es lo que ha cambiado o debiera cambiar en realidad en lo esencial, y si hay el apoyo político para uno o para otro. Empecemos por Elizabeth. Gracias, bienvenida, le escuchamos. Muchísimas gracias, buenas noches nuevamente Juan Carlos, Fermín y Fabricio, que estamos compartiendo el panel. Bueno, rápidamente comentar, y lo hicimos extra micrófonos antes de que empiece el programa a ser transmitido, decirle que efectivamente la ley de apoyo humanitario ha sido la que mayor cantidad de cobertura mediática ha tenido, ha sido la que más se ha discutido públicamente porque tiene en su fondo la recaudación que necesita el Estado para mejorar su liquidez.
una liquidez y una mejora que es totalmente puntual, coyuntural y muy pequeña versus la real necesidad de recursos que tiene el gobierno para terminar este periodo y este año fiscal. En esa línea, pues, y al ser un tema que es sensible por el aporte que los ciudadanos tienen que dar a en esta ley, ha sido realmente debatida, discutida e inclusive ha sido pues planteada ya en el ámbito político más que en el ámbito objetivo y de la necesidad que este rato esto amerita. Pero el otro proyecto, que es la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, tiene temas que son más de estructura, de fondo y que van a quedar vigentes en el largo plazo. Y es el tema fundamental de lo que usted había comentado y que ya es un tema repetitivo desde el año pasado, en noviembre del 2019, cuando ya se lo planteó, que era el tema de el IES, el ISFA y el ISPOL. Definitivamente son sistemas de salud que han funcionado de manera autónoma y a través de esta ley se pretende ponerles pues parámetros, mecanismos de control que realmente pueden generar, yo diría, incomodidades, pero sobre todo riesgos de su autonomía y de la forma como se han venido manejando, cosa que tampoco ha sido óptima, pero que la solución no es pasar de un extremo al otro, sino mejorar los mecanismos de uso de recursos y de eficiencia en el gasto. También el tema preocupante es el regresar a un sistema que centraliza el control de estos recursos y de los gastos en el Ministerio de Finanzas y que sean los municipios los que tengan que presentar los planes ante esta institución a fin de que esta institución sea la que apruebe y pueda desembolsar esos recursos, cosa que atenta de manera importante con los mecanismos de autonomía y descentralización por los que se ha luchado durante tantos años y que una vez que esto cambie, obviamente será un retroceso significativo. Yo considero que es importante el control y la optimización del gasto público, pero no bajo la forma de nuevamente centralizar en una institución en donde obviamente ya tuvimos un modelo en el que todos los alcaldes tenían que hacer cola en el Ministerio de Finanzas para ver sus partidas y nuevamente ahora podemos estar generando esa misma situación, cosa que realmente ya se la veía como superada. Así que son dos temas importantes, dos temas relevantes y coyunturales, pero que no necesariamente han recibido, yo diría, el mismo análisis en profundidad, cuando el segundo, el de ordenamiento de finanzas, tiene temas trascendentales y de largo plazo. Fabricio, ¿cómo ves tú el debate, sobre todo de lo más polémico, las contribuciones que deben hacer o que terminarán haciendo los ciudadanos, los empleados públicos, privados, las empresas? ¿Cómo has visto tú el ambiente en la Cámara sobre estos temas, Fabricio? A ver, yo tengo la sensación de que no es el mejor momento como para discutir de seguirle poniendo impuestos a la gente, ¿no? Me parece que si es que somos suficientemente serios, les voy a contar parte de las cosas que se han debatido en los otros días. Mis colegas han dicho que esta ley no tiene que ser tratada políticamente. Esta es la política. Si hay algo más político que esto, no sabría qué es. Si lo que se tiene que discutir es el modelo. Y nosotros tenemos un modelo económico que por los últimos 14 años nos llevó a este desastre. Y si a esto le sumas la crisis sanitaria, bueno, ese es lo peor que le podía pasar. Pero espérate, también se rompió el oleoducto. Y como si esto fuera poco, cayó el precio del petróleo. Es decir, las 7 plagas de Egipto son realmente un juego de niños comparado con lo que le está pasando a la República. Si quieren ustedes comparar los feelings, lo que uno puede sentir, así nos sentíamos en los días en que se iba a decretar la dolarización. No saber qué va a pasar, saber que lo que se viene va a ser muy duro, verle al gobierno sin respuestas, sin claridad y sin un liderazgo. Y me parece que eso es posiblemente lo más grave de este momento. En momentos en donde se necesita conducción, dirección, protección, orden para los ciudadanos, no hay quien los pueda, de alguna manera, personificar. La ley económica ha sido cualquier cosa menos urgente. En el Perú,
hace 6 semanas ya dictaron cuáles eran las medidas de contención económica. En Colombia lo hicieron también, en Chile lo hicieron también. En el Ecuador recién estamos discutiendo la ley. Tú preguntabas, ¿y cuál es el feeling respecto de ponerle contribuciones especiales a la gente? Bueno, mis colegas han dicho por diversos medios que unos están de acuerdo que no se les ponga a los de 500, sí a los de 700. Otros que no se les ponga a los de 700, pero sí a los de 1,200. Otros que no los de 1,200, pero los que ganan 50,000, sí. El problema no es eso. El problema no es en cuánto gana la persona para saber cuánto le saco. El problema es conceptual. En otros países el Estado ayuda a los ciudadanos. Acá lo que nos están diciendo es que nosotros tenemos que aportar para salvar al Estado. Por eso les digo, el problema es conceptual. Entonces, ustedes tienen 2 leyes. La una, la ley humanitaria, que es una especie de cajón desastre, en donde encuentras desde las normas de cómo te van a meter la mano en el bolsillo, cómo les van a bajar los ingresos a los dueños de los colegios, cómo se van a establecer las demoras en ciertos pagos por servicios públicos. Eso es un cajón desastre, ahí tienes cualquier cosa. Y por el otro lado tienes una ley de ordenamiento de las finanzas públicas que en efecto es el tercer intento del gobierno de pasarla, pero esto tiene una razón. La aprobación de la ley de las finanzas públicas, del ordenamiento de las finanzas públicas, es un hito de pago, es un hito de desembolso con los multilaterales. Básicamente, uno de los hitos era presentar la ley y el otro, en cambio, es que se la apruebe. ¿Por qué se presenta una ley de ordenamiento de las finanzas públicas? Porque el manejo de las finanzas públicas en el Ecuador es terriblemente desordenado y sujeto a la voluntad del Ejecutivo. Por lo tanto, si es que, y esto es un acto absolutamente racional, si es que tú vas a ser un prestador, le vas a prestar plata al Ecuador, le vas a decir, bueno, yo te presto, pero ordénate en los gastos, no te vuelvas a gastar como loco. Elizabeth tiene razón en la posibilidad de restringir la autonomía, en función de que la Carta Magna mismo te dice que somos una república que tiene que administrarse descentralizadamente. Pero hay 2 conceptos que tenemos que diferenciar: la descentralización y la desconcentración. En la descentralización todos estamos claros. El problema es que la desconcentración nos ha llevado a que, por ejemplo, municipios contraten publicidad en $800,000 en estos días, ¿no? Claro, ahí Elizabeth, gracias Fabrizio. Elizabeth, ahí hay un problema, y como bien dices, el tema es por qué al ciudadano se le está quitando dinero del bolsillo para sostener o financiar al Estado, cuando, dice Fabricio, en otros países los ciudadanos reciben un cheque y países muy grandes o pequeños están recibiendo apoyo desde el Estado, líneas de crédito, salvatajes, etcétera. Claro, y la respuesta ahí es: el Estado no tiene dinero, el Estado no tiene dinero. Y el tema es, ¿y el Estado hasta dónde puede sostener un gasto o un nivel de gasto como el que venía sosteniendo? Ustedes tienen datos, por ejemplo, de los 10,000 millones aproximadamente que al año cuesta la nómina del Estado ecuatoriano, de los funcionarios y dignatarios. Esto va en cuanto a rebajarse, qué metas tienen, qué otro tipo de gastos se podrían hacer para no precisamente tener que acudir a los ciudadanos. La gente no está en condiciones, creo yo, de soltar un poco de dinero. Hay gente que no ha vendido, gente que no ha producido, gente que no ha cobrado, gente que no ha pagado, etcétera, etcétera. Hay un problema real en la economía ciudadana. ¿Cómo le ven ustedes a esto? Bueno, definitivamente creo que es un problema mayor y mayúsculo el que tenemos ahora. No solamente es el tema de la crisis sanitaria, sino efectivamente otros factores en el ámbito de la economía mundial que nos han afectado a la vena. El tema del petróleo, que es uno de los principales ingresos que tiene el país, obviamente este rato se redujo de manera notoria y estrepitosa. No hay ingresos en este momento por exportaciones, estas se han reducido debido a la paralización en el mercado mundial. No hay ingresos de divisas de migrantes, porque también en otros países el tema del trabajo se redujo. Entonces han confluido varios factores que realmente ponen al país en una situación muy vulnerable. ¿Por qué es posible que otros países hagan y tomen esas medidas? Porque tienen un sustento, tienen un ahorro, tienen un capital y tienen una posibilidad de sacar recursos desde sus
arcas para poder financiar actividades productivas, para mandar un cheque a los ciudadanos para que hagan sus consumos, para dar un crédito y un capital a las instituciones productivas, a las MIPE, a las pequeñas empresas, es decir, hay los recursos. Este rato, lastimosamente, el país no tiene recursos y es por eso que está tomando medidas extremadamente complejas y duras. Primero, esta que se está planteando a través de la ley de apoyo humanitario, que efectivamente busca recoger y pasar el sombrero, porque no cabe otra palabra, a todos los niveles personales, empresariales, grandes empresas y pequeñas, para que de alguna manera se logre conseguir un monto de aproximadamente 1.400 millones, que es la meta optimista, para con ello salvar, yo diría, un tiempo de esta crisis, pero el Estado ha hecho varios esfuerzos, no sé si son los suficientes y no sé si es que es el momento también de hacerlo, tal vez esto debió haberse tomado con anterioridad a haber caído en este hueco tan complejo de la situación, pero de hecho en el sector público se están eliminando varias empresas, se han despedido penosamente a muchos empleados públicos y eso es lamentable. Yo creo que en el país hay que proteger el empleo y obviamente lo deseable sería ganar todos menos, pero evitar el desempleo de una sola persona. O sea, de alguna manera sacrificarnos todos, pero sustentar esas plazas de empleo y eso sería lo realmente óptimo y deseable. Y en este momento también tenemos que poner sobre el tapete que no se ha trabajado fuertemente en los temas de corrupción. O sea, es inaceptable ver cómo todavía existen casos y cada día se van destapando casos de que varios hospitales, de varios centros en donde esto es el pan de cada día. El tema de la corrupción no solo se persigue, se previene. Y creo que aquí hay un gran déficit, hay una gran deuda porque no se han actuado con medidas correctivas. La reforma de la ley de contratación pública, que era imperativo realizarla, hasta ahora no se procesa. Entonces, yo creo que hay varios cúmulos de situaciones en un ambiente en donde además ya claramente se dice hay mafias inquistadas en muchas instituciones públicas. ¿Qué hace entonces la Secretaría de Inteligencia? Que intervenga de manera inmediata identificando esas mafias en lugar de estar haciendo persecución telefónica a quienes no coinciden o no tienen la misma opinión. Entonces me parece que hay aquí todavía fuertes deudas. El tema, la Contraloría tiene que en este momento estar actuando de manera preventiva y hacer seguimiento permanente de las instituciones. Con este tema de la emergencia, penosamente se ha abierto la posibilidad de que muchas instituciones hagan contratos bajo esta modalidad, aprovechándose de una situación tan delicada como la que pasa en el Ecuador. Entonces es inaceptable. Yo realmente debo expresar mi incomodidad y mi frustración de ver efectivamente cómo estas cosas se siguen dando. Simplemente la respuesta es ya se mandó a la fiscalía y que la fiscalía averigüe. Aquí no hay que estar persiguiendo ya a los grupos mafiosos, aquí hay que prevenir la corrupción, hacer seguimiento, identificarlos y zanjar de raíz estos problemas que realmente nos siguen agotando, porque con corrupción no habrá dinero que alcance en ningún país del mundo. Esto tiene que ser erradicado, tiene que limpiarse y seguramente, y espero que esta tragedia nos sirva para repensar las prioridades y para cambiar esas actitudes realmente mafiosas que se han dado en muchos lugares. Gracias, asambleísta. Fabricio, ¿cómo ves tú las posibilidades de que estas leyes pasen en el Pleno de la Asamblea Nacional? ¿El gobierno cuenta con suficientes votos? Entiendo que se reactivó la alianza con Creo, con los independientes. ¿Crees tú que haya suficientes votos para que estas leyes pasen finalmente? No lo sé. Y no lo sé porque, por ejemplo, el día de mañana va a haber un pronunciamiento muy fuerte de más de 15 y 20 gremios y cámaras respecto de la necesidad de archivar la ley. Y ese es uno de los elementos que va a estar en el debate en estos días. No es una buena ley. No es una buena ley en cómo está redactada, pero sobre todo conceptualmente no es una buena ley. Es decir, si cargarle la mano a los ecuatorianos, meter impuestos por todo, nos llevó a un punto de postración del aparato productivo, en donde el empleo ha venido descendiendo en este país. Durante todo el gobierno de Alianza País ha venido cayendo el empleo.
El actual presidente de la República ofreció 250,000 empleos cada año. Lo que no nos dijo es que era perder 250,000 empleos cada año. Y me parece que eso es uno de los elementos sobre los cuales tenemos que fijarnos. Mira, la empresa privada no es el cuco, no es el enemigo. La empresa privada no solamente es el Supermaxi, también es la carnicería de la esquina. La empresa privada no solamente es la ferretería Kiwi, no solamente es el Banco del Pichincha, también es el sastre, el señor que hace las camisas. Entonces, sí me parece que hay que entender que esa empresa privada, que es precisamente las medianas y pequeñas empresas, que son las que dan la mayor cantidad de trabajo, a esas hay que protegerles. Entonces, cuando tú cortas la cadena de pagos y cuando tú no manejas el principio de que si bien los pactos deben ser cumplidos, en romano pacta sunt servanda, estos siempre están sujetos a la existencia de unas condiciones iniciales. Si es que las condiciones iniciales cambiaron, tienen que cambiar el tracto de ese contrato. ¿Por qué les planteo esto? Porque no sé si es que le pasa a Elizabeth, pero yo tengo esta sensación de desánimo, de producir mentalmente, entregarles productos a la comisión para no saber siquiera si es que los terminan leyendo. Entonces, es bastante probable que tengas una ley que no recoja las posturas de quienes no pensamos como el gobierno. Y en ese sentido, yo no me siento obligado a votar por una ley de esa naturaleza, porque no veo que sea una ley que le dé una salida. Es una ley que puede dar plata, pero no le da una salida. La salida está en cambiar de rumbo. Y no le veo al gobierno, por ejemplo, diciendo, vamos a quitar la cuota política que tenemos en 73 lugares. No le veo al gobierno haciendo eso. Le veo al gobierno diciendo, vamos a quitarle plata a las universidades. No le veo al gobierno lo que decía Elizabeth hace un rato. Yo he propuesto, por ejemplo, les he dicho y he condicionado, es un solo voto de 137, no sé si les importa mucho, pero lo que les he dicho es, no cuenten con este voto, a menos que pongan como un capítulo más en la ley humanitaria, la ley de la ley de recuperación de los capitales robados, la ley de extinción de dominio. Está presentada ahí. La presenté cuando Elizabeth todavía era presidenta. No la han querido poner. Entonces, sí son parte de las cosas que necesitamos nosotros procesarlas, ¿no? Ahí, Fabricio, de hecho, tú dices la salida es el cambio de rumbo, de modelo, pero hay que resolver esta crisis. Es decir, los empresarios, los grandes capitales, las grandes industrias, los grupos económicos de este país dicen no a recortes, no a esto, no a este otro, no. La palabra favorita del Ecuador es no. Universidades, Fuerzas Armadas, todo el mundo te dice no. No le van a dejar salida política ni económica al gobierno, porque todo el mundo le ha cargado al gobierno, y no lo estoy defendiendo, estoy mostrando una realidad, le ha cargado al gobierno el peso de la crisis, porque todo el mundo se lava las manos. Todo el mundo se lava las manos aquí, y nadie quiere ceder un milímetro de sus no, al contrario. Y de sus funciones. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, cambiemos el rumbo. Sí, pero ¿cuándo? O sea, ahorita. Pero vamos, pues, a ver, analicemos eso, Juan Carlos. Sí. El problema es el siguiente. Llega un momento en donde el gobierno se ve como un animalito acorralado en la esquina al que todo el mundo le tiene un poco más y pena y ternura. Pero llegaron a ese punto precisamente por no saber hacer lo que tenían que hacer. Entonces, resulta que desde la extrema izquierda se dice que lo que nos está pasando es por el capitalismo salvaje. ¿Qué capitalismo salvaje? Si lo que nos está pasando es porque crecieron tanto el tamaño del Estado en instituciones que no le aportan valor alguno a la gestión, que llegamos a un punto en donde hace 30 minutos antes de comenzar esta entrevista le oía al ministro de Transportes decir, sí, ahí está TAME, tiene 300 millones de dólares y no podemos moverle a TAME porque como nos faltó plata ya no pagamos IATA, pero mantiene la empresa con 23 gerentes, pues. Entonces, eso es lo que reclamo yo. ¿Tiene sentido que le pidas plata a alguien cuando todavía no cambias de rumbo? No tiene sentido para mí.
Entonces todo el mundo le queda viendo con ternura al gobierno. Pobrecitos, hay que ayudar. Espérense un ratito. Encantados. ¿Y cuál es el esfuerzo que está haciendo el gobierno para salir de esto? ¿Sabían ustedes que por un decreto ejecutivo el presidente de la República bien podía él mismo quitarse su sueldo, o a sus ministros o a sus subsecretarios, y hace esta pantomima de mandar el proyecto para que la Asamblea le apruebe? Siempre pudo hacerlo. ¿Cuántas empresas han recortado en este tiempo? A ver, ¿cuántas desde que comenzamos la crisis del COVID? Ninguna. Ninguna. ¿Cuántos funcionarios de la Cancillería de los nombramientos políticos han traído? Ya vino la hija del señor presidente. Ya vinieron los hijos de algunos de mis colegas diputados. Ya vinieron algunos de los correístas que estaban encopetados y que siguen en algunas de las embajadas. Ninguno de ellos. Entonces no puedes exigirle sacrificios a los ecuatorianos si como gobierno no nos muestran que están dispuestos también a ajustarse. Elizabeth. Bueno, Elizabeth, la respuesta. Bueno, creo que hay esfuerzos importantes, no lo suficientes. Yo también he sido muy crítica de las acciones que se pudieron haber tomado y que no se han hecho. Me parece que hasta el momento, y les voy a dar una cifra, son alrededor de 20,000 funcionarios públicos que han salido, lo cual no es una cifra menor cuando hablas de 20,000 hogares que estás dejándoles sin un ingreso y sin un pan de cada día, lo cual es extremadamente delicado y es extremadamente sensible. Sin embargo, esfuerzos se tienen que seguir realizando. Comparto de que hay muchas empresas públicas que además han sido un desgaste permanente para el Estado ecuatoriano y que no han sido suprimidas. Hay una lista completa de una cantidad de instituciones que deberían ser liquidadas inmediatamente porque no son en lo absoluto productivas, pero que también ese sacrificio que en un momento determinado se pidió, especialmente a la Asamblea, de reducirse el sueldo, y ya vamos por la tercera reducción de salarios dentro de la Asamblea Nacional, también se haga en las empresas públicas, también se haga en todos los sectores y en todos los niveles salariales, porque este momento es verdad, el sector público creció y se desequilibró con el salario que tienen en las empresas privadas. Hay que entrar en un nuevo nivel de equilibrio de la economía. Definitivamente lo que ahora está pasando es una situación que nadie se la tenía prevista. La crisis se la arrastra desde hace rato, pero los factores que ahora se han sumado a esta crisis han hecho que este sea un cóctel explosivo y que pone además en riesgo el futuro de la dolarización. Y yo creo que aquí efectivamente hay que tener la sensatez de saber que las acciones que tomemos ahora van a tener una repercusión en el mediano y en el largo plazo, y debemos ver cuál es el mal menor en este caso, ¿no es cierto? Esto es grave, para nadie es cómodo tener que aprobar una ley en la cual sabemos que todos estamos aportando y haciendo un sacrificio, pero concuerdo, Juan Carlos, contigo, de que este es el país del no, y este es el país de que podemos cambiar y que podemos hacer las cosas mejor. Posiblemente sí, y yo no voy a defender absolutamente a nadie, porque considero que aquí cada uno tiene las responsabilidades y las tiene que asumir en el nivel que cada uno las ha tomado, pero sí me parece que es importante este rato entender lo que se está jugando el futuro del Ecuador, el futuro de la dolarización, y pues obviamente esta es una situación, perdón, se me fue la... Sí, parece que la Senaín le movió el teléfono a la Elizabeth. Se le movió. Seguramente me interceptaron la entrevista y ya me cortaron la señal. Le torcieron el brazo ahí. Sí. Entonces, bueno, me quedé en decir que este es un momento sensible para el Ecuador. Tenemos que entender que las decisiones de ahora trascienden en el mediano y en el largo plazo, y por lo tanto la incomodidad de todos de tener que aceptar que estas son las medidas necesarias, a pesar de que se pueden ir en contra de todo lo que creemos y pensamos, es sobre todo entender el momento en el que vivimos y que hay que tomar decisiones por malas que estas sean. O sea, vamos a quedar como los villanos en la historia, pero le vamos a dar la salida en un momento difícil al Estado, aunque sea por una situación puntual y por una parte muy pequeña,
de la necesidad de liquidez que este gobierno tiene hasta fines de año, y eso es importante decirlo. Esta ley no soluciona el problema de largo plazo, no soluciona el déficit fiscal necesario hasta diciembre del 2020, va a solucionar un problema puntual, y esa es la colaboración y la ayuda que en este momento vamos a tener que hacerlo a inclusive disgusto de muchos de quienes estamos como parte de la Asamblea Nacional. No es la primera vez que se hace, no es el único gobierno que ha tenido que tomar este tipo de acciones. Desde hace 40 años del regreso de la democracia, veamos históricamente la cantidad de veces que los presidentes en funciones han debido tomar medidas tributarias impositivas con los ciudadanos, y por lo tanto no es una excusa, no es una justificación, es una medida necesaria y que ahora hay que adoptarla y tomarla. Muchas gracias, asambleísta. Quiero invitarles a que ustedes vean los comentarios de nuestros seguidores en redes sociales. Los vamos a poner en pantalla y ustedes van a poder verlos y comentarlos si lo creen pertinente. Vamos a empezar con los comentarios de nuestros seguidores. Tenemos de Buscando Puertas, saludos. Muchas gracias por los saludos. De Julio Guzmán, que se declara en sintonía. Muchas gracias, Julio. Aquí tenemos otro comentario, dice, bájenle el sueldo a los asambleístas. Esto se ha vuelto también un tópico. ¿Qué opinan ustedes, asambleístas? Bueno, a nosotros nos bajaron el sueldo ya 3 veces. Es la tercera. Sí, es la tercera vez pero que mira, nos bajan en términos el sueldo. generales, está bien, pero ¿cuánto? O sea, yo no tengo ningún lío. Lo que para mí es conceptualmente difícil es lo siguiente. Bajémosle el sueldo a los asambleístas, perfecto. ¿Y a los abogados? ¿Y a los periodistas? ¿Y a los médicos? ¿Y por qué no ponemos la lata de atún a 20 centavos? ¿Y por qué no ponemos la libra de carne a 10 centavos? Porque estas cosas no se hacen por decretos. Y lo que estoy diciendo yo es que el grave problema que nosotros tenemos es de concepción, de pensar que es cuestión de bajarles el sueldo a los asambleístas y se arregló la economía. Les quitamos el sueldo vitalicio a los presidentes y se solucionó el problema. El punto no está ahí. El punto es que la política económica de 13 años es errada. De ahí, si es que ustedes piensan que eso se soluciona bajándonos el sueldo, bajémonos de Elizabeth y declarémonos absolutamente felices de haber cumplido nuestro trabajo. En esa misma línea dice que Julio Guzmán, que vendan un avión presidencial, que vendan activos y pasivos del Estado. Recordemos que esto del avión presidencial es un tópico similar, ¿no? Que sí. Porque se vende un avión que valdrá que ya 5 millones, porque los aviones se deprecian muchísimo, se va a solucionar la crisis. ¿Qué opinan ustedes? Sí, claro, hay que vender lo que tengas. O sea, también podrías agarrar y decir bueno, que los vehículos del Estado se tienen que vender, que cada funcionario público ponga gasolina. El punto no está ahí, Fermín, pero yo entiendo la preocupación de la gente. Tenemos otro comentario de Juan Andrés Bravo. El sacrificio empiece por la Asamblea como un ejercicio de coherencia. El ejemplo debe de ser de la Asamblea, sobre todo porque el Ejecutivo está ausente. La Elizabeth se fue. No, sigue ahí, parece. Está asambleísta, nos escucha. Sí, la persona que nos escribió tiene toda la razón. La Asamblea tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero también diferenciando las responsabilidades, Fermín. Hay 5 poderes del Estado. A la Asamblea le corresponde legislar y fiscalizar. Las decisiones administrativas, como vender el avión, como bajar los sueldos de los funcionarios, como vender los activos improductivos, son decisión de la Presidencia de la República. Y sí me parece que deberían los ecuatorianos también regresar a ver a quién es responsable en cada cosa. Tenemos otra pregunta. Fabricio motivó la ley de extinción de dominio, pero no tuvo acogida. Por favor, pregúntele al asambleísta Cabezas qué opina al respecto y si apoyaría dicha ley. Bueno, yo voy a empezar diciendo que justamente el tema de la reducción de salarios es la tercera vez que lo hace la Asamblea Nacional. Es no solamente la Asamblea la que tiene que bajarse los salarios, son todas las instituciones del sector público. Es parte, además, de una fuerte campaña de desgaste contra la Asamblea Nacional para ejercerle presión y para poner todos los ojos sobre la Asamblea como un mecanismo también de desviar de todos los otros conflictos y problemas que existen. Respecto a la ley de extinción de dominio, debo decir que yo presenté también y soy la autora de la ley de recuperación de capitales que presenté a la Asamblea en julio del 2018. Parecería ser que en la misma Asamblea
No solamente existe el afán de bloquear ciertas iniciativas que tienen la solución real para la recuperación de capitales, y estoy seguro que en esa línea, si esta ley estuviera ya aprobada, tendríamos muchísimos recursos, no sé si es que para ya solventar toda la crisis, pero al menos un buen colchón para reactivar el empleo, para reactivar las empresas. Así que bienvenidas todas las leyes, de esto están las respectivas comisiones. En el caso personal de la ley que yo propuse e impulsé, definitivamente esta ley he pedido que se cambie de comisión porque veo que en la comisión a la que fue dirigido no hay la decisión política ni el afán de impulsarla ni de sacarla adelante. Todos los mecanismos que ayuden a recuperar lo robado son bienvenidos y tienen que ser puestos en práctica urgentemente. Bueno, queremos cerrar ya este programa. Quisiéramos pedirles una reflexión final a los asambleístas. Empecemos por la asambleísta Elizabeth Cabezas. Bueno, invitar a los ecuatorianos a pensar que vivimos un momento muy complejo, que a veces los esfuerzos y las decisiones que se puedan tomar en un momento determinado no son las más aceptadas o las más esperadas por todos, pero este momento creo que el país es el que tiene que ganar, la unidad de los ecuatorianos tiene que demostrarse como si lo hemos hecho. No del 16, que penosamente destruyó 2 ciudades. Es una pandemia que nos ha paralizado a todo el país, ha destruido gran parte de la economía del Ecuador y además ha golpeado fuertemente en el mundo entero. Por lo tanto, que hoy sea un nuevo sacrificio como los que siempre hemos hecho los ecuatorianos, pero por el amor a la patria, porque tenemos que sacarla adelante, porque tenemos hijos, porque somos madres y porque entendemos que la única manera de salir de este problema es sumando los esfuerzos y dando todo lo que podamos, a pesar de poder quedar incluso como villanos ante la historia en un momento tan complejo y difícil. Fabricio. A ver, en primer lugar, yo quisiera trascender este momento por un segundo y plantearnos qué es lo que tiene que pasar para que las ciudades vuelvan a funcionar. Y lo que tiene que pasar es que necesitamos actos de responsabilidad individual. Creo que la gente cuando salga a trabajar tendrá que volver, cuidar a los ancianos, cuidar a las personas que tienen enfermedades respiratorias, que han tenido enfermedades crónicas, de tal manera que esas son las personas a las que hay que proteger cuando nosotros salgamos a trabajar. Y me parece que este es un llamado a la racionalidad, al cuidado. No vamos a poder volver a salir todos, habrá que salir en orden, pero es un llamado a la racionalidad. Sobre la ley y sobre el momento. Así me quede solo. Así el Juan Carlos Calderón me saque el aire por ser el todo, ¿no? Mi posición personal es que no voy a apoyar cualquier tipo de iniciativas que vayan en torno a sacarle el aire económicamente a los ecuatorianos, si es que desde el gobierno no se lo pone como un capítulo adicional a la ley de extinción de dominio. No puedes meterle la mano en el bolsillo a la gente y sacarle plata si es que por el otro lado no estás haciendo cualquier cosa que esté a tu alcance para recuperar la plata que se robaron. Bueno, queremos agradecer muchísimo la presencia esta noche del asambleísta Fabricio Villamar y de su colega, la asambleísta Elizabeth Cabezas. Buenas noches y muchas gracias por su presencia. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Y antes de concluir, amigos, queremos recordarles que el periodismo de calidad requiere de su apoyo. Dona a la revista Plan B porque las grandes historias necesitan tu apoyo. Puedes hacer depósitos o transferencias a la cuenta corriente 0029207046 del Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica. También es posible, les recordamos, que ustedes accedan a los paquetes comerciales que podemos ofrecerles en Plan B. Podemos ofrecer espacios publicitarios en este programa y también, por supuesto, en el portal Plan B y en todos los productos especiales de nuestro grupo periodístico. No lo olviden, esta es la época de la publicidad en Internet y del comercio electrónico. Las oportunidades están en línea. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir este programa. Les invitamos mañana a la misma hora para continuar revisando temas de actualidad nacional junto con Juan Carlos Calderón y el equipo de revista Plan B. Buenas noches.